Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Y aquí estoy flanqueado por dos bandejitas de paleta ibérica de bellota de navarretintoibéricos.com. 100% cerdo ibérico, pata negra, seleccionado en una granja de selección genética en Extremadura y criado en Montanera, en esas tierras, y luego curado con la tecnología más avanzada para garantizar el punto de curación óptimo. Y por eso están tan buenos los embutidos de navarretintoibéricos.com. Entren ustedes en su web y podrán encargarlos bien directamente o bien con alguna de las elegantísimas presentaciones que tiene navarretintoibéricos.com. Por ejemplo, ¿se les ha ocurrido que un regalo de empresa, pues si es del mejor embutido ibérico que hay, pues a lo mejor es más agradecido que otros tipos de regalos? Además, Navarretinto Ibéricos pueden personalizarles a ustedes las cajas de regalo, pues por ejemplo con el logo y el nombre de su empresa. Entren en navarretintoibéricos.com y recuerden, si son socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, tienen un 10% de descuento. Y además de estar flanqueado por estas dos bandejas, hoy estoy flanqueado por dos eminentes madridistas. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, buenos días. Prefiero que nos llames ganadores. ¿Que no? Porque en el ganadores. Fondo, claro, en el fondo ser madridista es un eufemismo de ser un ganador nato, ¿no? Entonces yo creo que nos deberían empezar a tratar como lo que somos. Me voy a hacer del Atleti, ya lo he anunciado, porque tiene más emoción. Pero el sufrimiento gratuito solo lleva a la melancolía, don Luis. Y ya está España suficientemente mal como para perder en todo en la vida. Yo es que siempre he ido con los perdedores. Yo iba con los indios en las películas del oeste. Bueno, pues lo de indio le pega mucho a esto de ser del Atleti. Hughes también, para mi sorpresa, es madridista acérrimo. Sí, bueno, yo no sé qué de sorprendente, pero sí, soy... Yo le hacía a usted un hombre tan eminentemente racional que yo pensaba que no le gustaba el fútbol. Pero yo creo que por la racionalidad, toda la racionalidad lleva a la Casa Blanca. Pero lo que pasa es que sí que es verdad que bueno, después de años de ejercicio periodístico, por llamarlo de alguna manera, pues lo trato de ver con objetividad y luego, pues no sé, es verdad que hay que reconocer que lo del Madrid es una hazaña, siempre se dice en fútbol, una hazaña histórica y épica, pues es así. Bueno, y el que no sé si es madridista o no es don Antonio Mulani. Buenos días, yo soy del Trujillo. ¿De Trujillo? Socio del Trujillo. ¿Del Trujillo? Sí, que hemos bajado de tercera federación. Pero es imposible no admirar al Madrid. Es imposible no esperar que España fuese una décima parte, que funcionase una décima parte de bien que el Madrid. Ojalá, o sea, con eso ya yo me conformaría. Bueno, ya saben ustedes que hay una tesis política que sostiene que el fútbol es el termómetro electoral mejor, que cuando gana el Barça gana la izquierda las elecciones, cuando gana el Madrid gana la derecha. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Bueno, habida cuenta de las 15 Champions de las 6 últimas de los últimos 10 años y de que Pedro Sánchez va camino de gobernar más años que Franco, pues yo creo que ya esa tesis se ha autorrefutado poco. Pero bueno, habrá que preguntarse también que es igual que el Madrid lleva a cabo toda una serie de cuestiones para ser capaz de ganar de una manera tan sumamente continuada, sin grandes estrellas y entendiendo que la suma de todos es más importante que cada uno de ellos individualizadamente, habiendo perdido a astros como Cristiano Ronaldo, etcétera, pues la derecha también tendrá que empezar a entender que quizás hay que trabajar en equipo y que la suma de todos en conjunto es más importante que cada uno de ellos individualmente. Sin grandes estrellas, dice, pero si van a contratar a Engañé. Yo estoy bastante en contra de esto, pero esto es un debate muy profundo No cabe en el equipo. Ahora no deberíamos entrar. ¿Cómo que no deberíamos entrar? Entremos. ¿Por qué está usted en contra? Pues estoy en contra porque creo que el equipo de ahora es un equipo, valga la redundancia, y que Mbappé está acostumbrado a ser una grandísima estrella, sobre todo en el PSG y particularmente por las dinámicas internas de equipo que se siguen en el PSG, que en Madrid no va a ocurrir así. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas es que o bien se integre dentro del equipo después de una revolución psicológica en la cual va a tener que entender que no viene aquí a ser el Messi del Barça,
o que de repente destruya un equipo que funciona como tal, que es la gran clave del éxito de este Madrid, que ha tenido un montón de lesionados a lo largo de la temporada y que ha jugado con altibajos dentro de sus principales jugadores. Entonces, se dan ustedes cuenta, es una experta en estos temas. Bueno, es que en OK Diario no se puede trabajar si uno no es experto en el Madrid. Es como condición necesaria, si no, Eduardo Inda pues te despide y ya está. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes que está yendo la campaña electoral de las europeas? Yo voy a decir algo de Mbappé. Dígalo. Bueno, dos cosas. Sobre qué ha hecho el Madrid para ganar tanto como gana. Bueno, hay un punto del Madrid que es muy interesante, y es que el Madrid es un poco disruptivo. Es decir, es una institución muy seria, pero es una institución que amenaza a veces lo establecido. Lo ha hecho muchas veces en su historia, y sobre todo lo establecido en Europa. Lo deja votando como Kroos a Carvajal para glosar luego las imágenes escalofriantes de Feijóo con von der Leyen. Y luego hay otra cosa, lo de Mbappé. Bueno, hay un mandamiento del ser superior de Florentino que dice esto de los mejores jugadores han nacido para jugar al Madrid y tienen que jugar al Madrid. Hay que ficharlo y luego ya lo meterán como puedan, ¿no? En cuanto a la campaña, pues eso, a mí me ha impactado mucho la facilidad con la que puede ser un reclamo electoral von der Leyen. Von der Leyen, que es la persona que ha hecho las cosas más fascistas en el mundo desde los años 40, y cómo se pasea y se la pone entre los niños en el Bernabéu. O sea, es terrible. Eso me dejó a mí impactado. Las fotos dan miedo, ¿eh? Si uno hace zoom a las fotos que están por Twitter rulando, de verdad que no hay ningún montaje. La cara de von der Leyen creo que refleja bastante bien Pero si es que le estaría mandando WhatsApps de amor a Pedro Sánchez. O sea, es que eso es una cosa completamente... Con Feijóo al lado. Efectivamente. Es que o sea, que Feijóo lo único que pueda traerse como reclamo de campaña a Ursula von der Leyen es tremendo. La campaña del Partido Popular a mí me sobrecoge. No sé cuánto tiempo pueden mantener esta ficción de traerse a von der Leyen, que es la madre de la Agenda 2030 en Europa, del Pacto Verde, y al mismo tiempo en campaña clamar contra el Pacto Verde, clamar contra las medidas de la Agenda 2030, mientras dicen y repiten que van a seguir pactando con el Partido Socialista, con los verdes y con los liberales, con lo que quede de los liberales en Europa. De verdad que no lo entiendo. Igual que no entiendo cómo ahora, en campaña de las europeas, que nada tiene que ver, la clave sea Puigdemont, cuando han tenido la opción en el Senado de paralizar ese proceso, y no hablo del proceso anterior, de paralizar la amnistía, y no han querido. Y eso me lleva a preguntarme, inocentemente, si es que no han querido paralizar la amnistía en el Senado y la votaron para ahora tenerla como argumento de campaña. Ojalá hubiera un planteamiento estratégico tan complejo en Génova 13, porque bueno, muchas el mío veces no es tan complejo. Llega un punto en el que uno acaba descubriendo que no se puede explicar por jugada maestra lo que simplemente se justifica por carencia absoluta de talento. No sé qué es peor. Y en este caso yo creo que es carencia absoluta de talento. Lo de von der Leyen es fascinante porque además von der Leyen, igual que existe esta expresión o forma jurídica cuando uno acepta una herencia a beneficio de inventario, en el que solamente te quedas con aquello bueno, von der Leyen solamente funciona a perjuicio de inventario, porque von der Leyen tiene dos opciones. Uno, que no lo conozcan, porque hay mucha gente que no la conoce y por lo tanto como atractivo electoral es cero, y segundo, que los que la conocen la repudian. Por lo tanto es absolutamente fascinante que hayan entendido que la mejor forma de hacer campaña electoral era traérsela a ella, y además en un formato de acto de campaña un poco delirante, ¿no? Porque se la traen a ver el partido de fútbol a Madrid, en un entorno además en el que, claro, todo el mundo digo del Madrid, etcétera, estaba de la cúpula directiva y de las personas con las que podría haber estado ella, estaba evidentemente en Londres en la final de la Champions. Por lo tanto, se la traen allí a un entorno en el que nadie le hace ni caso. Efectivamente, una persona además con una relación personal con Pedro Sánchez más que obvia y más que evidente ha sido el sustento. O sea, gran parte de esta imagen internacional que se ha labrado Pedro Sánchez y que ahora vende poco más o menos que es el gran líder del mundo libre, ha sido gracias a que von der Leyen le ha dado un pie que ningún otro líder internacional le ha dado en ninguno de los casos. De hecho, si os acordáis de aquellos maravillosos 29 segundos de conversación con Biden en un pasillo en la OTAN en Bruselas... Biden no se acuerda. Biden no se acuerda, seguro, pero nosotros desgraciadamente sí, porque el ridículo fue antológico para toda España. La que le salvó en ese planteamiento de imagen internacional fue ella. Entonces,
que la persona que más ha legitimado la gran imagen internacional de Pedro Sánchez sea la persona a la que Feijóo trae como principal reclamo de campaña, pues es un poco pero delirante. ¿por qué la trae? Porque no parece que le aporte mucho desde el punto de vista de los mensajes de campaña, porque efectivamente choca con el tema del Pacto Verde. O sea, von der Leyen es la principal responsable de que se haya impulsado el Pacto Verde en Europa, con lo cual pues eso choca con el intento del PP de desmarcarse un poquito. Es que el problema es que el intento, Verde. el PP, el gran problema que tiene esta campaña es que no sabe qué quiere ser. Porque hay unos días que juega a que quiere ir contra el Pacto Verde y que quiere, bueno, enmendar la plana o hacer una enmienda a la totalidad de prácticamente todo lo que han hecho en estos 5 años de legislatura europea. Hay otro día que, pues afortunadamente nuestros oyentes tienen mejor criterio y nos escuchan a nosotros en vez de a Carlos Alsina. Pero la semana pasada Feijóo fue a una entrevista en Alsina en el que salió absolutamente destruido y masacrado, básicamente porque le ponían enfrente de su espejo las innumerables contradicciones en las que está llegando esta campaña. O sea, lo que no puede ser es que plantees una campaña en términos de voy a luchar contra la ultraderecha en Europa y luego te pregunten, pero usted pacta con la ultraderecha en España, y ni siquiera sea capaz de explicar que ultraderecha es Carlos Puigdemont, que es con quien pacta Pedro Sánchez, no Vox. Entonces, como no es capaz de explicar lo más básico, pues hay un gran problema de definición hacia un lado o hacia otro, en el que unos días el referente intelectual y moral es Borja Semper y Esteban González Pons, y otros días es Alejandro Fernández y Cayetana. Entonces, con eso pues es muy difícil construir algo. Vox ha elegido a González Pons como protagonista de sus anuncios de campaña. La verdad es que me parece una buena elección esa frase de González Pons diciendo que en Europa son socios del Partido Socialista. Claro, le están sacando un jugo en la campaña a los de Vox a esa frase de González Pons, pues bastante comprensible. Yo lo que veo es que de todos los partidos el que tiene en estos momentos una campaña más sencilla es precisamente Vox, porque los mensajes que Vox ha estado lanzando durante estos últimos 5 años, no a la Agenda 2030, no a la inmigración descontrolada, no al Pacto Verde, no a arruinar el sector energético, no a destruir presas y centrales térmicas, etcétera, etcétera, pues ahora, llegada la campaña de las europeas, cuadran como un guante. Y entonces se está centrando en sus mismos mensajes de los últimos 5 años aplicados a estas elecciones. El Partido Socialista está adoptando una campaña, a mi juicio, muy mala, en plan negativo de, ojo, no tengo nada de lo que presumir, soy un desastre, pero cuidado porque vienen los orcos por allí al fondo y me necesitáis para protegeros de los orcos, que no explica muy bien en qué sentido los orcos son peligrosos, pero suena mal, ¿no?, lo de los orcos, la ultraderecha. Y luego el Partido Popular pues tiene ese problema, que está intentando centrar la campaña en el tema nacional, porque en el tema europeo pues tampoco puede sacar pecho, porque efectivamente ha gobernado con el Partido Socialista en Europa en coalición durante todos estos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que no sé si al final todo eso tiene reflejo en las urnas o si los mensajes que llegan a la gente son mucho más simples. Yo creo que el Partido Popular no puede... Es decir, quienes le pidan coherencia, y es imposible que la tenga. Entonces vive de esa esquizofrenia y un poquito de que la gente pues no se entere, no se quiera enterar, porque sí, bueno, dice algunas cosas vagamente derechas, pero luego finalmente lo que hace es vender institucionalidad. Es decir, se trae a von der Leyen y von der Leyen, pues algunos sabemos quién es von der Leyen, ¿no?, y las cosas que hace, pero gran parte de la gente pues tampoco ve que es una señora que manda, que es rubia, que es alemana, que será amiga de Kroos y bueno, que la despedida de Kroos es de las cosas más largas que se han visto últimamente. Y luego, por ejemplo, hay que ver el fin de semana, es decir, Ayuso estaba en el estadio, ha estado en la celebración, el alcalde también, ha estado con el ascenso de Leganés, y bueno, pues yo estaba tomando un café ahora mismo en un bar, tenían puesto Telemadrid y parece ser que la noticia era que Ayuso, o sea, que se había ganado una copa en algo que había hecho Ayuso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el PP lo que vende es institucionalidad. O sea, nosotros somos los que estamos... Somos un partido serio. El partido serio. Y el contenido real de lo que dicen, yo creo que me interesa de ellos mismos, ¿no? Venden pues esa institucionalidad y al fin y al cabo la gente pues yo voy a negar haber dicho esto, pero es que a ver, los de izquierdas tienen razón. Me comentó un amigo con lo del el opio del pueblo y el fútbol. O sea, se aprueba la ley de amnistía, de aquí no se mueve nadie, y salen ayer 500.000 de personas al fútbol, y España ahora mismo está en eso.
Y aparte empieza el verano, tenemos ibéricos maravillosos, hace buen tiempo, y yo creo que la gente está en eso. Y el PP vende vaga institucionalidad y poco más. Es que nos pasamos votando cada mes. O sea, es normal que también haya un hartazgo, no se le dé importancia, porque si uno vota y al año vuelve a haber elecciones, pues qué importancia tienen las elecciones al final. Entonces, ese hartazgo yo lo veo casi que natural, normal, lógico. Uno tiene sobres electorales todos los meses en casa, ya ni los abre, obviamente, ya no abre los programas, porque no tiene sentido. Y claro, el Partido Popular juega a eso. Cuando estamos hasta arriba de trabajo, llegamos a casa y lo único que tenemos es la inmensa mayoría pone El Hormiguero, pone a Vicente Vallés o cualquier programa de estos en los que no te cuentan nada. Esa es su relación con la política. Es muy difícil que nadie conozca a von der Leyen, cuando la conocen una parte de los españoles, o que nadie sepa las hazañas de von der Leyen. Entonces, la institucionalidad, cuando pisen moqueta, que dice el PP, cuando estos pisen moqueta cambiará, no sé qué, siempre dice el Partido Popular, es un argumento absurdo para una franja de la población, pero todavía muy grande esa franja, claro. ¿Qué les parece a ustedes cómo está enfocando la campaña el Partido Socialista? Porque por un lado uno dice, ¿podían haber encontrado a una candidata peor para las elecciones europeas que Teresa Rivera? La verdad es que no se me ocurre ninguna candidata Bueno, es peor. que la candidata no es ella, el candidato es Pedro Sánchez. Ella... Ya, bueno, pero por lo menos poner a alguien que transmita un poco de entusiasmo en los Quiero decir, por lo mítines, menos, ¿no? sí, eso iba a decir, o sea, por lo menos a ella le dejan hablar en el acto central de campaña, que ya es más de lo que pueden decir otros. Otra. Triplemente catalana. Triplemente. ¿Cómo interpretan ustedes el que Pedro Sánchez haya improvisado 3 mítines más para esta semana? ¿Eso significa que ve que las encuestas van mal? Al contrario. ¿O significa al contrario? Sí. Al contrario. La campaña puede ser mejor o peor, pero la pura verdad es que están dominando la agenda, se está hablando de los temas que ellos quieren. Yo, de verdad, o sea, creo que merecen todo el mal político que les pueda suceder, pero la pura verdad es que los resultados son incontrovertibles y después de la reflexión amorosa de 5 días, pues ha sido capaz de fagocitar completamente a Yolanda Díaz, ha sido capaz de reagrupar todo el voto de la izquierda y va a tener un resultado electoral absolutamente espectacular. Si vemos la tendencia demoscópica de las últimas encuestas, en el que las encuestas en sí son una foto fija, pero la tendencia que una misma casa encuestadora sigue a lo largo de pues un mes, 2 meses o el periodo en el que se estudie, sí que te da una visión de cómo están evolucionando los partidos. Y la pura verdad es que el Partido Socialista le ha recortado al Partido Popular pues no menos de 10 puntos en los últimos 2 meses, mes y medio. Eso es una proeza absoluta y tiene que ver con que han tenido una estrategia de campaña muy clara, que era que renunciando al centro, si es que eso existe todavía, iban a fagocitar a toda la izquierda y les ha funcionado. Entonces su resultado va a ser muy bueno, con independencia de que Teresa Rivera pues no sea la mejor candidata, pero insisto que por lo menos la dejan hablar, no como a la triple catalana. Es que es muy duro esto, lo que está pasando. Yo tengo una duda sobre el resultado y es que al final va a depender mucho de cuál sea el nivel de abstención. Recordaba esta mañana que en 2014 la abstención en las europeas fue del 54%, es decir, solo votó el 46% del censo. En 2019 subió al 65% porque acababa de llegar Pedro Sánchez a No, y porque Moncloa, coincidía con municipales y autonómicas. y coincidía con municipales y autonómicas. Entonces, en estas elecciones, ustedes... ¿qué intuyen? ¿La participación estará más en el 65% o más en el 46%? Es complicado que esté alta. Bajísima, y eso beneficia a la izquierda porque está muchísimo más... No, Sí. ojo, en las catalanas la abstención ha beneficiado a la derecha. No, pero... Por primera vez ha perjudicado a la izquierda y al separatismo. Ha perjudicado el separatismo, pero en este caso, ahora, o sea, todas estas elecciones europeas están claramente marcadas por la Carta de Amor. La Carta de Amor ha supuesto un punto de inflexión en unos y en otros. Entonces, en la izquierda sí que hay una sensación ahora de que, bueno, pues que tienen que ser capaces de defender al perro, como dicen ellos, tienen que defender al perro de los ataques de la ultraderecha, etcétera, y es la primera vez que tienen la oportunidad de poder expresar en las urnas su apoyo a la causa fulgurante. Y luego el problema es que en la derecha hay un sector enorme de la población que está absolutamente desmovilizada porque además está descorazonada. Bueno, entonces, sobre todo en el Partido Popular, si eso lo llamamos derecha, yo creo que el votante de Vox está bastante movilizado y Vox tiene una base muy militante que creo que en las europeas también participará. ¿Es mérito del PSOE esta campaña? Sí, sobre todo controlando los principales medios de comunicación. El mérito es bastante mínimo con una candidata tan mala, pero sí, que el mensaje lo ha controlado, la agenda la marca el Partido Socialista, como viene haciendo 40 años, gracias al Partido Popular. Pero también es mérito o demérito del Partido Popular, que está haciendo una campaña de las suyas, a las que nos tiene acostumbrado, en la que
en los últimos años en las que ensalza todo lo que está a su izquierda de manera sistemática, hasta el punto de traer a von der Leyen, que es la íntima jefa de Sánchez, y demoniza todo lo que tiene a su derecha, que es precisamente su socio. Entonces, si se pasa la campaña criminalizando al único partido que le apoya en varias comunidades autónomas y en más de un centenar de ayuntamientos, es normal que la izquierda se movilice y que vaya a votar a Sánchez contra lo que el propio Partido Popular considera un peligro para España, cuando es todo lo contrario. El peligro está a su izquierda, pero el PP, por eso de la institucionalidad, se empeña en mantener ese bipartidismo, ese marco mental que es absolutamente falso y que hace mucho tiempo que se ha demostrado fallido y nocivo para los españoles. El PP no puede, tiene que quedarse en la superficialidad de la institución, porque si da el discurso europeísta, convencido lo hace el PSOE. Rivera es una fanática absoluta religiosa de la cuestión climática, hasta dar pavor, y el mensaje que está también en el fondo de lo institucional en la Unión Europea de parar a la ultraderecha es el que lanza Sánchez con sus muchos altavoces. Y lo curioso de esto es que no pase nada, es decir, que están acuchillando y atacando a políticos, a gente metida en política de lo que ellos llaman la ultraderecha, y al día siguiente salen con ese mensaje de que hay que pararlos y no pasa nada, no ocurre nada. No hay ninguna instancia que censure ese tipo de mensajes abiertamente de odio y que se están traduciendo, podemos establecer una relación directa, sería ir un poco lejos, pero bueno, como mínimo algo de decoro tendría que haber en unos responsables políticos cuando están asesinando a la derecha europea y constantemente en sus medios de comunicación lanzan un mensaje de hay que parar a la ultraderecha. Bueno, pues como sigan así, yo no sé, hay que hacer la lista de cuántos políticos de derechas en Europa han sido atacados en los últimos años. Y bueno, la campaña de Sánchez es una campaña muy eficaz, en la que tiene el discurso intelectual de Europa sin ningún tipo de complejo, y luego aparte su figura personal y además el tema de Palestina, que es otro polarizador para la izquierda muy importante y que lo ha sacado sin ningún problema. Y en fin, yo creo que Sánchez en ese sentido hay que quitarse el sombrero, la verdad. Sí, fíjate, ayer Rivera, mientras Rivera decía que quieren menos muros y más convivencia, había un policía muriendo en una cama de Alemania por defender, por actuar en un acto político de un político que critica al islamismo europeo, y fue atacado, y ese policía estaba agarrando a uno de los compañeros de partido que critican, que denuncia la inmigración ilegal y la inseguridad, y fue acuchillado por la espalda por un afgano que vino pidiendo asilo. Si estuvieran matando ecologistas y saliera alguien y dijera vamos a parar a los fanáticos del clima, y mientras tanto los estuvieran acuchillando o disparando, ¿qué se estaría diciendo? Claro. Es que... Pero es lo que se dice ahora, si es que quiero decir que es que llega un punto en el que como la retórica para ellos es todo mentira. O sea, esto es un juego en el que pues van a un teatro en el que luchan contra un enemigo que es falso y que se inventan, pero que como establecen como un enemigo a batir, pues ya está. O sea, es Teresa Rivera con lo de es que la derecha solo quiere a las mujeres para atarlas a la pata de la cama. No, a la pata de la cama nos atan los 1000 violadores a los que han sacado con la ley del CIES, de prisión con la ley del CIES. Sí, pero como todo da igual ya, porque la verdad no importa y porque es todo básicamente o sea, la izquierda ha entendido que el enemigo a batir es la ultraderecha, pero no porque ellos crean que la ultraderecha significa algo, si no saben. O sea, cuando vamos a operacionalizar la ultraderecha, ¿qué significa la ultraderecha? ¿Los que apalean homosexuales? No, esos son los iraníes, que son sus socios. ¿Los que la piden a mujeres? No, esos son los de Hamás. O sea, es todo mentira, es simplemente como yo tengo que gobernar, todo está justificado para que yo gobierne y para que estos de enfrente no lo hagan porque les odio, porque esos son el Barça y yo soy del Madrid. Mejor al revés, porque siempre el lado del bien tiene que estar en el Madrid. Pero en cualquiera de los casos, como ellos juegan a este juego retórico en el que nada importa y en el que todo es mentira y les da exactamente igual, pues lo que no puede ser es que enfrente, los que estén batallando contra ellos, particularmente en muchos casos el Partido Popular, compre ese relato, lo haga suyo y que por lo tanto, pues efectivamente juguemos en sus términos de una retórica ficticia en la que juegan contra un monstruo que no existe. Titular de ayer es uno, porque ayer por la noche, y me llamó la atención porque habían pasado ya muchas horas desde que todo el mundo denunció la forma en que se dio la noticia de Mannheim. El diario, mi querido diario ABC. Muere el policía acuchillado en un ataque contra un activista antiislámico en Alemania. Es terrible. O sea, este titular, quiero decir, que no es la izquierda, el ABC es el que manda. El ABC, como tantos otros medios. El Mundo llevaba lo mismo.
son los que mantienen esta gramática o este marco retórico equívoco. Son ellos, fundamentalmente. Es que están en campaña y es que volvemos a lo mismo. Hay dos opciones al final en esta campaña. Una que es Partido Socialista, Partido Popular y los pequeños partidos que tienen alrededor, y otra en España es Vox, en Francia es Le Pen, en Hungría es Orbán, en Italia es Meloni. En cada país, de hecho, en el único país de Europa casi, el único país grande en el que van a ganar es España y quizá Alemania. En las demás, en ningún país ya esto cuela, porque bueno, es que cuando dice Rivera que no queremos muros sino convivencia, no, queremos muros porque queremos convivencia, porque no queremos que haya apuñalamientos a policías en un acto político. Pues es que luego ellos tampoco lo quieren, porque luego las alcaldesas de la zona sur de Madrid, digo alcaldesas porque son mujeres, las alcaldesas de la zona sur de Madrid, que de municipios socialistas, cuando les construyen centros de menas, se manifiestan a la puerta las primeras con la pancarta. Claro, si es que como todo es mentira, como todo es retórica, como protejamos mucho a los inmigrantes, pero por favor que no vivan a mi lado. Si viven, que sean del servicio, como Ana Pastor, ¿no? ¿Os acordáis de aquella fantástica entrevista de ¿acogería usted a un inmigrante? Sí, ya la tengo en casa. Correcto. Hombre, la dominicana que te hace la cama no es una inmigrante al uso. Entonces, el problema, insisto, ya no es que ellos jueguen en este terreno de juego, que tienen todo el derecho a plantearlo porque además ganan en él. El problema es que los de enfrente, en vez de hacerles una enmienda a la totalidad, lo compren y debatan en sus términos, porque así es como ocurre el 23 de julio. Quizá no está enfrente, lo de enfrente. Quizá bueno, no es... aunque sea única y exclusivamente desde el punto de vista del turnismo en el poder. Aunque solo sea por utilitarismo y por aspirar a colocarse electoralmente. Claro, es que incluso... Ya, lo delirante de todo esto es que vamos a presuponer el peor de los escenarios, ¿no? Que es que el Partido Popular no tiene ninguna idea y lo único que aspira es a llegar al poder. O las tiene malas. O las tiene malas, que es la verdad, mejor dicho. Si ocurre esto, y si esto fuera así, y la única aspiración del Partido Popular es llegar al poder, es que su estrategia actual es completamente contradictoria con sus intereses. Sí, buena no es, no funciona, ¿no? Claro, entonces es que esto ni siquiera es... O sea, si fuera por una cuestión de batalla de las ideas, fatal. Pero es que si fuera por una cuestión de llegar al poder, peor aún. Porque cada elección es peor que la anterior. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a nuestra entrevista del día. El Toro TV también es Radio Libertad. En Bruselas somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista. Acabas de escuchar a González Pons del PP reconociendo que su partido y el PSOE son coalición en Europa. Un pacto que destruye nuestra industria, nuestro campo, nuestra seguridad y nuestra libertad. Este 9 de junio, vota Vox. En Europa nos van a oír. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, antes hemos mencionado el vídeo de Mannheim, esa agresión
que lo he comentado antes en las noticias, estoy todavía estupefacto. Se produce un ataque con un cuchillo de un afgano a un político alemán. Se abalanzan sobre el afgano un par de miembros de la organización del acto para intentar reducirle y que no mate al político, y entonces aparece un policía y se abalanza sobre el miembro de la organización que estaba intentando reducir al afgano. Le tira al suelo al miembro de la organización, se pone encima de él para intentar reducir al miembro de la organización, y mientras tanto el afgano coge y apuñala por detrás al policía en el cuello. O sea, es que es demencial, ¿no? Dado que ha fallecido el policía, intentar hacer honor a la verdad, el hombre, hay una otra toma de la escena en la que el hombre pues aparece, es de los últimos en llegar, y entonces pues ve que hay un tumulto y encuentra que una persona está agrediendo a otra, y es uno que va de azul está agrediendo a otro que no es el afgano. O sea, el afgano está en otro sitio, entonces entonces el hombre trata de separarlo, y es ahí donde aprovecha. O sea, que desde cierto punto de vista el hombre fue eficiente como en su acción policial. Lo que pasa es que había un gran follón y no se sabía, eso sí que no se sabía quién era el malo. No se sabía quién era el malo. Y bueno, yo creo que sí que se puede. El problema de base que es que la policía europea está atada de pies y manos y no actúa hasta que no hay una tragedia. Totalmente. Es que ese es el problema. Son Estados Unidos, que siempre se critica aquí todo constantemente. Estados Unidos, la policía, no sé qué. Es difícil que algo así ocurra en Estados Unidos. Ocurren otras cosas, pero algo así, que la policía no actúe cuando es evidente que hay una agresión, que acaba en asesinato incluso de un agente. Es algo impensable. Bueno, de hecho es que el caso, incluso volviendo a Estados Unidos, el caso de George Floyd ha acabado completamente o ha generado una especie de psicosis dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los distintos estados, porque de verdad piensan que es que igual la legítima defensa, claro, es que como es un concepto jurídicamente casi abstracto, pues en qué momento o cuánto se le puede, digamos, reducir a un sospechoso, ¿no? Porque es que les estaban atacando, ¿no? Pero cuál es el grado de fuerza que se le tiene que hacer. Y luego también hay un problema muy grande, que es que cuando nos enfrentamos a una amenaza de estas características, en las que básicamente contra lo que estamos luchando es contra un ISIS descoordinado, pero un ISIS en el fondo, pues hay que utilizar medios acorde a la amenaza concreta. Y si tenemos a policías que pasean por las calles básicamente con un teaser como si estuvieran disolviendo una manifestación de perroflautas podemitas, pues lógicamente te viene un tipo de estas características y te mata. Hoy, por cierto, se cumplen 7 años del asesinato del héroe del monopatín, de Ignacio Echeverría, en España, que es probablemente uno de los héroes nacionales españoles más importantes de los últimos 50 años, probablemente, ¿no? Una persona que sacrificó su vida sin ser policía y sin ser nada más que un ciudadano anónimo, sacrificó su vida por salvar la de una persona a la que no conocía, y que se enfrentó a un terrorista simplemente porque estaba viendo que si no lo hacía, a pesar de que eso conllevara que iba a perder su propia vida, iba a matar a otra persona. Entonces, ¿cómo es posible que exista una resistencia civil tan grande y una valentía tan grande por parte de los ciudadanos que entienden cuál es el mal contra el que nos enfrentamos, y que sin embargo, pues que la retórica política e institucionalizada del establishment sea poco más o menos que decir que pobrecitos son sus costumbres y si nos apuñalan pues tenemos que respetarlo, porque alguna culpa tendremos nosotros con ello? Bueno, ha entrado en el estudio y se ha incorporado a la mesa don Javier Martínez Fresneda, director de la Fundación NEOS. La Fundación NEOS, buenos días, don Javier. Buenos días, don Luis, un placer estar aquí. La Fundación NEOS acaba de terminar el desarrollo de una aplicación, la App Memoria. Cuéntenos qué es esa aplicación, don Javier. Pues mire, la App Memoria es un servicio a la sociedad, es como las placas que vemos por las calles que recuerdan a las víctimas del terrorismo, pero en versión 2.0, en versión digital. La aplicación tiene un dispositivo que te geolocaliza a quien se la descargue, y una vez pasa por un lugar que ha sido testigo de un atentado terrorista, inmediatamente le salta en el teléfono un aviso de lo que allí sucedió, quiénes perdieron su vida y, si está juzgado y condenado, quién es la identidad de los asesinos. O sea, igual que hay gente que tiene apps, por ejemplo, para restaurantes, que va por la calle y dice, este restaurante tiene muy buena crítica y tal, cuando pasas por delante de él. En este caso, el aviso que te salta en el móvil es: aquí en esta esquina se produjo en el año tal un atentado de ETA que ocasionó tales y tales muertos, y
tú puedes acceder a la información, ver en detalle todo lo que sucedió en aquel sitio. Correcto, hay recortes de prensa, entrevistas, en definitiva una serie de informaciones que le dan a la persona que se lo descargue la información completa de lo que allí sucedió. Hay que advertir que no nos ha dado tiempo a cargar todos los atentados de la banda terrorista. Lamentablemente sabemos que es una lista muy larga, pero tenemos más de 200 ya cargados. Y se irá completando y seguirá actualizándose la labor. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a desarrollar esta app? Pues mire, llevamos trabajando en esto aproximadamente 3 meses. Y bueno, lo que nos queda, ¿no? Es verdad que recibimos muchísimos comentarios, también felicitaciones, pero comentarios, oiga, falta el atentado de este familiar o el atentado que sucedió en mi ciudad. Decirle a todas esas personas que nos escriben que tengan paciencia, que estamos en ello. Bueno, pues la verdad es que me parece todo un récord en tiempo de desarrollo. En 3 meses han sacado la app y ya está disponible para todas las plataformas. Sí, tanto para Android como para Apple. Todo el mundo puede entrar en su Play Store o en Android Store o en Apple Store, perdón, y descargarla. ¿Cómo la buscan allí? ¿Con qué nombre? App Memoria. App Memoria. Eso App es. Separado, correcto, Memoria. Correcto. ¿Y van a presentarla ustedes en sociedad? Pues ¿cuándo? Pues hoy mismo en el Hotel Hesperia de Madrid a las 8 de la tarde tendremos un acto de presentación pública. Ya tuvimos un desayuno con medios y hoy queremos presentarlo al público en general. La gran novedad de este acto no solamente es la presentación de la aplicación en sí misma, sino que participarán una iniciativa. Perdone, don Luis, estas cosas de la alergia. ¿Es usted alérgico? Soy alérgico al olvido, por eso desarrollamos esta aplicación y además estas cosas de la primavera. Eso es, discúlpeme. Presentamos una novedad y es que alrededor de esta aplicación ha venido germinando y nos hemos enterado de un movimiento muy embrionario de nietos de víctimas del terrorismo, ¿no? Que se suman a todo este tejido asociativo de familiares de víctimas que reivindican memoria, dignidad y justicia para para sus familiares asesinados, ¿no? Con lo cual, en este acto, además de presentar la aplicación, tendremos la oportunidad de descubrir a estas personas que están impulsando esta plataforma, esta asociación. ¿Cómo se sienten esos familiares de las víctimas del terrorismo viendo que al final son los asesinos los que se han salido con la suya, ¿no? A ver, yo tengo mucho pudor de hablar en nombre de ellos porque, yo creo que ellos tienen suficiente voz y suficientes capacidades para hablar por ellos mismos, ¿no? Pero yo creo que es evidente, no hay que ser muy inteligente para saber qué sensación les recorre por el cuerpo, indignación, esencialmente una profunda frustración de ver cómo la memoria de sus familiares no solamente está siendo traicionada, ¿no? Sino que directamente está siendo o pretende ser sepultada. Por eso nace la aplicación, porque además de memoria, dignidad y justicia, va a llegar un momento, don Luis, que vamos a tener que reivindicar verdad. La palabra verdad, ¿no? Es que hay mucha gente que está trabajando para que los ciudadanos se olviden o pretendan olvidar que todo lo que vivimos fue realidad, ¿no? Y que estas personas tuvieron que dar su vida por España y por la libertad de todos nosotros. Bueno, es que hemos llegado al punto donde, de hecho, Bildu va a estar en una comisión de memoria del Congreso de los Diputados dictándonos cómo es el pasado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Leíamos estos días, es un comentario típico en prensa, que el procés catalán se ha hecho procés nacional. También la anomalía democrática vasca ha terminado siendo la anomalía democrática nacional, porque si no se olvidan, hace como unos 10-15 años ya fue un escándalo que un destacado dirigente terrorista fuese el delegado de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, que fue este dirigente. Josu Ternera. Correcto. Con lo cual, bueno, pues esto también se ha hecho a escala nacional y es los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La presentación será hoy a las 8 de la tarde en el Hotel Hesperia. ¿En qué dirección está eso? En el Paseo de la Castellana, a pocos metros de la Plaza de Gregorio Marañón. Paseo de la Castellana,
cerca de la plaza de Gregorio Marañón, en el Hotel Hesperia a las 8 de la tarde. ¿Y está abierta a todo el mundo la presentación? Sí, es abierta hasta que se complete el aforo, así que animo a todos sus oyentes, don Luis, que ya me consta que son muchos, que están todos absolutamente invitados. ¿Quién participará en la mesa, en la presentación de la app? Pues participará María San Gil, participará Ana Vidalabarca, participará Daniel Portero y este grupo de víctimas. También se acercará Iñaki Arteta, que está preparando un interesante documental centrado también en los nietos de las víctimas, con lo cual yo creo que una pléyade de personas que tienen un testimonio muy importante que dar a este respecto. ¿Cuántas descargas lleva la app? ¿Tienen contabilización ya de...? Pues por el momento llevamos 100.000 descargas. ¿100.000 descargas de la app Memoria? Sí. Así que nada, estamos muy contentos y seguro que va más. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, si quieren esa app Memoria para tener memoria de dónde regó las calles de España de sangre esa banda terrorista ETA que ahora apoya al presidente del gobierno, pues entren en su Android Store o en su Play Store, buscan app separado Memoria y se la pueden descargar a su teléfono móvil. Y pues nada, yo simplemente darle las gracias, don Javier. No sé si alguno de mis contertulios quiere hacerle alguna pregunta o puntualización. Y si no, pues nos vemos a las 8 esta tarde en el Hotel Hesperia, abierto a todo el mundo, muy cerquita de la plaza de Gregorio Marañón. Correcto. En el Paseo de la Castellana. Ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Y gracias también por hacer esta app. Nada, no solo por estar aquí. Es una iniciativa de la que estamos muy orgullosos. Quizá nos gustaría que más allá de la sociedad civil también los poderes públicos se implicasen en esta memoria, dignidad y justicia. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar comentando el tema de la actualidad. Hemos visto, por ejemplo, en estas últimas horas un dato, una noticia que me ha llamado mucho la atención, y es que Zelensky ha denunciado cómo China está boicoteando la conferencia de paz que se iba a celebrar en Ceilán. Y está boicoteando la conferencia de paz por un procedimiento curioso, que es lo que me gustaría comentar con ustedes. China está no solo ha anunciado que no va a participar en esa conferencia de paz porque considera que el papel de Rusia en esa conferencia debería ser más destacado, sino que está presionando a países terceros para que tampoco asistan a esa conferencia de paz. ¿Y cómo está presionando? Pues económicamente. Países que, por ejemplo, tienen grandes créditos con China, países que dependen alimentariamente de China, China les está presionando para que no participen en la conferencia, lo cual me permite enlazar con las elecciones europeas. A lo largo de los últimos años, pues he estado recordando, cada vez que criticaba la Agenda 2030 y todo lo que de ella se deriva, el Pacto Verde, etcétera, que además de ponernos energéticamente en manos de Rusia en los últimos años, lo que ha estado haciendo la Comisión Europea ha sido destruir nuestro sector primario y, por tanto, hacernos depender alimentariamente cada vez más del exterior. Entonces, pues yo me planteo una pregunta. Si nuestros productores de alimentos, agricultores, ganaderos, se ven obligados a dejar su actividad por el boicot, por el autoboicot que les hace la Unión Europea, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Vamos a llegar a un momento donde dependamos alimentariamente de terceros países que puedan ser chantajeados por China para que no nos suministren alimentos? Porque entonces estamos apañados, ¿no? Ahí está la importancia de la soberanía, que es una de las cuestiones que se vota, quizá la principal en estas elecciones europeas, que se expresa de muchas maneras: Agenda 2030, Pacto Verde, inmigración ilegal, inseguridad. La soberanía, el poder, el no someterse, el no depender de los intereses de otros países, que en España estamos desgraciadamente muy acostumbrados el último medio siglo a que parece que no tenemos intereses nacionales y que España no puede posicionarse de manera individual frente a lo que ocurre en el mundo y tener sus aliados más allá de los que dicte la Unión Europea u organizaciones multilaterales.
Pero es que eso es importantísimo y lo vemos cada día, que los países que sí tienen política exterior son capaces de marcar la agenda de otros muchos países que dependen de ellos y son capaces de tener una capacidad de generar recursos para sus ciudadanos que sin depender de los vaivenes o de las políticas de otros estados muy superior. Entonces, eso se vota el domingo o se va a empezar, puede que empiece a cambiar a partir del lunes en el Parlamento Europeo. Y es la gran controversia de nuestro tiempo, la soberanía, es decir, el patriotismo, que las naciones puedan tener su devenir histórico, su capacidad de decisión sobre el futuro y sobre el presente de sus ciudadanos frente a intereses globalistas marcados por gente que nadie ha votado, gente que está en Washington, está en Bruselas, está en Nueva York, está en Londres, a los que nadie ni siquiera ha votado ni conoce. Esto de Washington es muy importante porque, en realidad, gran parte de nuestro problema de la dependencia con China es de que Macron tenía una especie de complejo de inferioridad con Estados Unidos, así una especie de ensoñación golista en la que básicamente pretendía que la dependencia de la Unión Europea con Estados Unidos fuera mucho menor, con una especie de sueño europeo en el que todos en Europa íbamos a ser autosuficientes. Autosuficientes es el eufemismo que él emplea de súbditos de Francia, ¿no? Y de los intereses de Francia. Pero bueno, en cualquier caso, ha llevado a cabo durante los últimos años una especie de política obsesiva de separamiento de Estados Unidos, evidentemente a costa de acercarse a China. Entonces, el gran problema de todo esto es que uno de los grandes males del wokismo y de todas estas cosas terribles que estamos exportando es que el odio hacia nuestros aliados naturales, con los que compartimos toda una serie de valores y una serie de premisas sobre cómo debería ser el mundo, nos está haciendo acercarnos a lo peor de entre lo peor. Y el coste de oportunidad de seguir entendiendo que esta guerra cultural malentendida nos tiene que hacer alejarnos del peligroso capitalismo para abrazarnos al maravilloso comunismo, tiene consecuencias directas en la vida real de la gente. Y llega un punto en el que a veces, con lo que decíamos antes, ¿no?, de que como todo es mentira y todo es retórica, va a llegar un punto que en esta mentira y en esta retórica empecemos a ver que es que tenemos un problema real de abastecimiento de alimentos, un problema real con nuestra industria. Desde luego ahora, por ejemplo, en el caso del automóvil lo vemos de una manera clarísima. O sea, la industria europea con el Pacto Verde se ha autoboicoteado hasta autodestruirse a costa de que la industria china, que es más contaminante que nada en el mundo mundial, sea la que esté predominando ya en España. Ahora en Madrid y en el resto de España, pero particularmente en Madrid, vemos muchísimo estos coches Link, que son unos coches que son algo así como el Netflix de los coches, en el que, bueno, pues tienes como una especie de suscripción y tal, y estos coches son chinos, cada vez hay más, y están empezando a haber coches de Xiaomi y de toda una serie de industrias chinas que se desarrollan tecnológicamente gracias a que no tienen todos los condicionantes de desarrollo tecnológico que tenemos en Europa por nuestro propio autoboicot. Y todo esto viene determinado por ese odio hacia lo occidental y ese odio hacia el capitalismo. Bueno, pero yo... A mí es un tema del que no sé mucho, me parece un tema muy complicado. El mundo es redondo y la política internacional, todos acaban, es como una gran... son piezas de ajedrez que van cayendo unas detrás de otras. A ver, el odio a Occidente, o sea, el fenómeno woke es americano y exportado desde Estados Unidos. Uh-huh. Eso para empezar. Que haya un señor de Afganistán aquí con un cuchillo y malas intenciones, pues en cierto modo también es un subproducto de la política internacional de Estados Unidos. Y yo creo que hay una paradoja en Europa tremenda, porque toda la agenda climática, por ejemplo, parece una gran justificación de la externalización de las industrias, por ejemplo, a China. Entonces, y mismamente la política americana, la globalización, se traduce fundamentalmente en la externalizar la industria a países como China. Y llega un momento en que esto empieza a tener unos efectos en la clase media americana, en la clase obrera americana y en la clase obrera occidental, y el segundo giro de la tuerca que hacen los americanos es echar a Rusia en brazos de China. Con lo cual... que es lo que ha pasado ahora con la guerra de Ucrania y que es de lo que nos alertaban los grandes geoestrategas expertos americanos, precisamente. O sea, no hagáis esto, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una situación de dependencia china, porque la globalización nos ha integrado, nos ha entrelazado, y a la vez de una curiosa debilidad, porque el globalismo tampoco es global. Es decir, los rusos están un poco en alianza con los chinos, que a su vez tienen muchísimos países, los famosos BRICS. Con lo cual, ni siquiera el dominio occidental del mundo está tan claro, ¿no? En fin, que a mí me parece una gran
es una cosa muy compleja, pero es una cosa muy compleja que empieza probablemente en Washington, en las decisiones que se han tomado, y que a veces deberíamos, sin que eso suponga caer en tics antioccidentales, pues mirar con un sentido crítico, ¿no? Porque somos realmente paganos al final de la cuestión. Lo que está claro es una cosa: China se está reforzando económicamente. China, evidentemente, no acepta las chorradas climáticas y está disparando todas sus contaminaciones posibles a toda velocidad. Pero la culpa de que lo hagan no es de ellos, es nuestra, que somos nosotros los que estamos poniéndoles en bandeja todo el asunto. Y efectivamente, pues somos nosotros los que nos lo tenemos que mirar. Y es verdad que el movimiento woke viene de Estados Unidos, pero luego es que en Europa le hemos dado una vuelta a todo el tema, pasándolo por el tamiz de los asuntos económicos, mucho más suicida, porque Estados Unidos, a pesar de todos los pesares, sigue creciendo. Europa no. Europa en estos momentos está en una senda de estancamiento que hace que determinados segmentos de la población ganen ahora menos de lo que ganaban hace 20 años. En Estados Unidos ese fenómeno también se da, pero en conjunto Estados Unidos sigue creciendo de manera razonablemente potente. Europa no. Hay un porcentaje de la población estadounidense mucho más alto que en Europa que no se traga el rollo woke, el rollo globalista. Hay estados enteros donde el porcentaje que sí lo compra es mínimo. En Estados Unidos, salvo en las 10, 12 grandes ciudades, nadie se traga esto. Solo quien pasa por la universidad, gente muy pudiente, por cierto, solo quien ve la televisión y quien vive en núcleos urbanos se traga este suicidio de Occidente en manos de Estados Unidos. ¿No estamos viviendo aquí en Europa también un poco ese giro? Me refiero, por ejemplo, a las encuestas de cara ahora a las europeas en Francia. No es que el Frente Nacional de Marine Le Pen vaya a ganar las elecciones europeas en Francia, es que la va a ganar con más votos que el segundo y el tercero, es decir, Macron, el partido de Macron y los socialistas juntos. Sí. O sea, es una diferencia abismal. Se está dando una reacción en todo Occidente. Quizá España va más despacio y supongo que, como siempre ha pasado aquí, luego seremos los que más reaccionemos, pero en Occidente sí hay una reacción. Lo que pasa es que en Europa va más tarde. Es verdad que vienen las ideas de allí, que las universidades de aquí todavía, siendo lo que son, no son lo de allí. O sea, aquí nadie paga $200.000 porque a su hijo le digan, le metan basura en la cabeza, se la meten más barata, pero por $200.000 no se la... Gratis incluso. Incluso gratis, pagando los demás, claro, nunca es gratis, pero... Lo que se da en Estados Unidos es un fenómeno que aquí todavía no ha llegado y las ciudades estadounidenses todavía no son lo que son las europeas. Es demencial lo que ocurre allí. Luego uno sale 10 kilómetros de la ciudad y está todo lo contrario. Es un país roto en dos. En Europa todavía esa diferencia campo, ciudad no se da tan fuerte. Yo creo que vamos hacia ello, pero todavía no. Yo no sé, pero yo empiezo a ver imágenes procedentes de algunas capitales europeas que recuerdan mucho lo de Estados Unidos. Me refiero en cuanto a abandono de la gente en la calle. En las que y tal, ¿no? Está triunfando la derecha alternativa. París es el ejemplo claro de ello. Bruselas, que es el peor sitio del planeta Tierra. Yo sé que esto lo repito con mucha asiduidad, pero es que no es verdad. Volvió usted realmente obsesionada de Bruselas. Sí, porque es que de repente te das cuenta que es todo mentira, o sea, que todo esto del gran multiculturalismo, y no me refiero solamente a la inmigración, sino, de hecho, fijaos, la inmigración probablemente sea el menor de los problemas, pero es que uno llega a las instituciones europeas y se da cuenta que una danesa de dudoso alfabetización, con un vaso de Starbucks de 10 euros con leche de soja, y que va en bici en los últimos, tipo Teresa Rivera, ¿no?, en los últimos 15 metros hasta llegar al Parlamento, mientras en el resto va con el coche oficial, se permite darte lecciones a un español porque nos ve como si fuéramos una especie de norafricanos ahí subdesarrollados a los que tienen que tutelar. Entonces, claro, es que, o sea, me niego a aceptar la superioridad moral de todos estos europeos del norte que creen que somos básicamente, pues eso, alguien a quien tutelar y a los que nos tienen que tratar con cierta condescendencia porque pobrecitos, qué pobres que somos. Que cocinan con mantequilla. Que cocinan con mantequilla. Es que somos la nación. No, es que es muy importante. Es que culturalmente somos tan superiores a ellos, tan superiores, que creo que de una vez por todas tenemos que empezar a entender que o vamos a Europa, y me estoy desviando un poco del tema, pero es que es muy importante esto. No, desvíese. O vamos a Europa a explicar que la moral, el centro de la moral está donde estamos nosotros, que es justo lo que hacen ellos, porque ellos van ahí a
pontificar sobre que su forma de entender la vida y su forma de entender Europa es la correcta, y es mentira, la correcta es la nuestra. Es que a ver si Europa va a ser Atenas, Roma, Santiago... Es que Europa es esto, es que Europa es esto. Y no aquello. Efectivamente. Si son ellos los que tienen que venir a Europa y nosotros no. Efectivamente, nosotros. pero todo eso se ha asumido porque los países del sur, que además comparten una serie de valores, entre los cuales, por cierto, el gastronómico es fundamental, o sea, la batalla aceite de oliva-mantequilla es básica y esencial. Entonces, si todos los países del sur... Europa son los PICs. Exacto, los PICs de jamón. Si los europeos empezamos a entender que nuestro modelo de vida, el cristiano católico versus el protestante, es el correcto y es el que nos ha llevado a tener las cotas más altas, no solo de libertad, sino también de prosperidad, pues entonces seremos capaces de construir, y de cultura, desde luego, seremos capaces de construir algo muy bonito que además sea reaccionario contra lo que está pasando. Porque, volviendo al tema inicial, mayo del 68 derivó en Thatcher y Reagan. Es que es lógico que cuando se estira el chicle mucho por un lado, pues se estira también por el otro, y la contrarreacción va a ser muy fuerte. Por eso, ahora a mí me fascina cuando Ignacio Escolar empieza, que nunca suficientemente bien ponderado, empieza a hacer artículos. El otro día hizo un artículo dominical en el diario.es en el que decía que había que empezar a regular a los medios de comunicación, porque claro, es que había que decidir que era que no se podía desinformar de esta forma, y que los bulos pues había que empezar a taparlos. Entonces, eso dice von der Leyen. Sí, claro. A la que ha llevado el señor Feijóo al Perdóname que interrumpí. No, pero es que es así. Entonces, el problema de todo esto es que ellos actúan con semejante impunidad porque saben que cuando lleguen los de enfrente, pues van a mantener una serie de códigos morales por los cuales no van a hacer lo que probablemente hubiera que hacer con ellos, que es ilegalizar a muchos de estos panfletos. Y probablemente no hablo del diario.es, pero sí de otros que comparten línea editorial, que no solo llevan a cabo un proceso de desinformación, sino además un proceso de desinformación subvencionado con nuestros impuestos, que es mucho más grave. Me ha encantado tu intervención, sobre todo porque redunda en una cosa que a mí ya me empieza a obsesionar, que es me sabe mal decirlo así, la superioridad que vamos descubriendo, por ejemplo, nuestra generación, de lo hispano. Total. Y la hispanidad como norte moral, cultural, artístico, futbolístico y político y geopolítico. Es decir, y yo creo que es verdad, hay una... Realmente quizás, por ejemplo, los únicos woke que son de corazón, y realmente porque son los americanos, y es una derivación, dicen los que no es una cuestión marxista, sino más bien protestante y religiosa, secularizada, y los europeos del norte, que tú conocerás mejor, pues son un poco lo mismo. Y yo creo que entre las muchas subordinaciones de las que nos tenemos que liberar, una es esta, ¿no? Es decir, oye, precisamente esos PICs que éramos fiscalmente indisciplinados, sí, fiscalmente sí, pero en otras muchas cosas podemos liderar, ¿no? Pues en los PICs está la clave civilizatoria, que siento hablar de estos términos tan serios y enjundiosos, pero del continente, ¿no? Que fíjate, en estas elecciones, el domingo que viene, los dos principales partidos se pasan cada legislatura repitiendo, bueno, es que si esto en Europa no podría pasar, es que nos va a salvar Europa, es que Europa... No, hombre, no, Europa ni nos salva, sí. Y en Europa pasan cosas peores. De hecho, aquí, Europa es muy anterior a la Unión Europea, miles de años anterior a un invento que tiene 70 años, que su idea es fantástica. O sea, que yo pueda ir a trabajar mañana a Budapest sin tener que hacer ningún papeleo es una maravilla, o que yo pueda viajar y volver es una maravilla, y que convivamos en paz tantos países es un hito histórico. Pero de ahí a la hipertrofia burocrática, y no solo burocrática, moral, en la que se ha convertido Bruselas, de ahí hay un abismo. O sea, que a mí, eso, pues que una señora a la que yo no he votado, no porque sea de otro país, porque asumo que en las elecciones europeas yo he votado a los letones, no voy por ahí. Una señora funcionaria de la Unión Europea, que nada tiene que ver conmigo, que no ha estado aquí en su vida, me tenga que decir o tenga que decidir si los tapones de las botellas se pueden despegar o no despegar de la botella, hombre, pues eso es meterse hasta unos niveles en la vida de alguien que nada tiene que ver con la convivencia, con la paz, con el libre tránsito de trabajadores y mercancías, y nos cuesta un dinero al año, a cada ciudadano. Entonces, ahí no hay ninguna superioridad moral, ahí no hay ninguna superioridad legal, ética, cultural. Y va siendo hora de que al menos uno de los dos grandes partidos, que yo no los veo tan enfrente sino al lado, Pilar, que uno de los dos nos diga
deje de decir que esto sin Europa no pasaría y de tener a Europa como referente moral o político cuando es todo lo contrario. Es que eso hay un término que no sé quién lo ideó, por lo tanto no puedo otorgar el copyright, pero en cualquier caso se le ocurrió a alguien, creo que de Vox, del término cosmopaleto. Me parece un término maravilloso porque refleja a la perfección lo que ocurre en Bruselas. Además de mi obsesión con que Bruselas es el peor lugar del planeta, me obsesiona mucho también el tema de Macron, porque Macron ha conseguido que Europa entera utilice el eufemismo que él emplea de hay que ser cada vez más europeístas, tenemos que jugar a que la Unión Europea es nuestra salvación, Europa es nuestro presente y nuestro futuro, etcétera, cuando en realidad para él Europa es simplemente una forma de subyugar a todos los países miembros, particularmente a los que ejercen menor poder político, a los intereses de Francia. Claro. Entonces, nosotros, como españoles, tenemos que aspirar, evidentemente, a que la Unión Europea prospere porque es un marco maravilloso para la prosperidad económica de nuestro país, y eso es así, pero siempre intentando que se subyugue a los intereses de España. Y eso no es ni xenófobo, ni supremacista, ni nada. Es simplemente jugar en los mismos términos en los que juegan el resto de países, en vez de subyugarnos, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y tenemos que hacer lo que nos ha enseñado Florentino. Exacto. Dominar Europa, poco a poco, cueste lo que cueste. Pero bueno, que hay una cosa en el discurso proeuropeísta del PP que se ha instalado, y yo creo que es el mayor problema, como a mí me lo parece, y que lo hemos visto, por ejemplo, en el golpe catalán en 2017 y lo vemos ahora, y es delegar, que los españoles deleguen la responsabilidad en Europa, ¿no? Hay una sensación entre la gente más juiciosa que dice, bueno, a ver, es casi mejor que esto se haga en Europa, se delegue en Europa, se resuelva allí, ahí es gente seria. Que nosotros no vamos a hacer nada, que ya vendrá Europa. Es que constantemente, Feijóo, esto es inaplicable, Europa, y siempre la instancia europea, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, que al final es una entrega de soberanía de otra forma. Y aparte es mentira, porque luego no nos va a defender la instancia europea, ni lo ha hecho. Y saben que es mentira, porque yo recuerdo cuando Pablo Casado se presentó al Congreso y que ganó la presidencia del Partido Popular, en su discurso principal, recuerdo perfectamente, que dijo que se acabó el ser tutelados por Europa. Se acabó el pedir el permiso a Europa antes de tomar una decisión. Lo dijo literalmente, con lo cual saben que es mentira y saben que lo hacen para quitarse responsabilidad, para no diferenciarse al final del Partido Socialista y para no poner a España en su sitio en el mundo, porque no les interesa, porque ni quieren hacerlo, ni saben hacerlo, ni seguramente puedan hacerlo. Pero este es el mismo debate por el cual siguen muchos de los políticos nacionales constitucionalistas subyugados a Puigdemont. Es porque creen de verdad que son moralmente superiores a nosotros. O sea, tienen un complejo de inferioridad de un calibre tan sumamente elevado que piensan que todo el mundo es superior a nosotros. Y que nosotros tenemos una especie de pecado original que entiendo que ellos piensan que es Franco, que no sé, o sea, Franco además, a medida que van pasando las generaciones, no sé, es que para mí Franco es tan cercano a mí como Napoleón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como Fernando VII, ya que estamos aquí con Fernando VII. Aprovecho este inciso para decir que he abierto una página que se llama fernandoseptimo.com, donde voy subiendo información relacionada con mi libro Yo el difamado, análisis, enlaces a sitios donde encontrar fuentes primarias, etcétera. fernandoseptimo.com, que me ha sorprendido mucho al ver que estaba libre, pero luego he ido a ver, estarán libres otros reyes. Felipe2.com tampoco está acogido, no lo entiendo. Hay un filón ahí. Eso es una buena idea de negocio para cuando cambien las cosas, que cambiarán. hay que hacerse con dominios. Bueno, perdone, que le he interrumpido, pero es que me lo ha puesto usted a huevo. No, pero esta cuña publicitaria ha entrado perfectamente, ¿eh? Si lo hubiéramos hecho coordinados no hubiera podido salir mejor. Pero bueno, esto o sea, el hecho de que la derecha tenga una especie de complejo de pecado original por la cual no puede ser moralmente superior a ninguno de los demás, mientras los demás restrigan su superioridad moral a los de enfrente y a los propios, pues a lo que nos lleva es a una situación terrible, y es a que constantemente pensemos que todo lo de fuera es mejor que nosotros, todo lo de fuera es mucho más inteligente, todo lo de fuera es mucho más consciente de dónde está la ética, y son ellos los que nos tienen que juzgar en vez de nosotros mismos. Yo entiendo que cuando tienes a un delincuente prófugo de la justicia, sedicioso, en realidad rebelde de rebelión, fugado en Bélgica, y Bélgica no te lo entrega, y ahí no solo no pasa nada, sino que además le declaran miembro del Parlamento Europeo sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, pues hay que entender que Europa no solamente no es nuestra salvación, sino que probablemente ha comprado gran parte del relato del enemigo. Pero es que, claro, insisto, si no somos conscientes de que nosotros no vamos ahí a servir a los demás, sino que en el mejor de los casos vamos a que nos respeten, y en el caso evidente vamos a que nuestros intereses sean predominantes en la Unión Europea, fracasaremos rotundamente. Pues así es, y por ejemplo lo podemos ver en una cosa que me tiene maravillado, el tema de Gibraltar.
resulta que el Brexit nos pone en bandeja el conseguir recuperar Gibraltar. ¿Que los gibraltareños quieren seguir gozando del beneficio de estar en la Unión Europea? Bueno, pues entonces que acepten el retorno a la patria común, y aquí paz y después gloria. Y si no, pues oiga, frontera dura en Gibraltar, y yo que sé, que Inglaterra les subvencione desde Londres, ¿no? Pero el tema de Gibraltar es una cosa verdaderamente desquiciante, desesperante, y es es para mí el símbolo claro de lo que pasa en España. Yo si hemos hablado a la calle y empezamos a hablar de Gibraltar, seguro que se reirían, mis amigos se reirían de mí, y dirán, pero ¿qué estás con Gibraltar ahora? Han llegado a crear la noción extendida a la gente de que es un tema de que hablar es poco menos que una extravagancia carpetobetónica, ¿no? Una cosa de carcas, pero realmente ya no va ahí el tema. Es que si el conflicto en Ucrania sigue escalando, y la verdad es que están haciendo todo para que escale, es que en Gibraltar hay submarinos nucleares. Es que toda España corre un riesgo enorme por tener una colonia allí. O sea, es que aparte es todo delirante. El discurso woke es, en otras cosas, un discurso de descolonización. Y se extiende a todo, a los museos, a cualquier cosa. Joder, pues coño, pero menos a un punto en el mapa que es Gibraltar. Es una occidental. Es una anomalía de tal calibre que yo, la única opción política que considero acertada es la que emprendió Ortega Smith, que es echarse a nadar e ir allí al Peñón, cuanto más podamos mejor, y ya está, y que prueben a apresarnos. Una marcha verde Vox, dice usted. Una marcha náutica liderada por Juan Carlos I con el bribón, y así se redime de sus pecados, y a ver, y que decidan los ingleses a ver qué hacen con... Ahora que habla usted de Juan Carlos I, soy el único al que le parece absolutamente indignante e impresentable que este señor no pueda vivir en España normalmente, mientras que tenemos a todo tipo de golfos viviendo. Pero eso en es culpa España. también de su hijo, ¿eh? Y no quiero polemizar, porque Polemice. Si la monarquía se acaba, nos acabamos todos, pero llega un punto en el que, de verdad, o sea, la solución a este problema, que es un problema enorme de dignidad institucional de España y de respeto a la historia de España, pues que estemos en este punto tan sumamente terrible, tiene mucho que ver con que su hijo pues ha decidido que para su presente es mucho más cómodo que su padre pueda morir en el exilio. ¿Tenía otra opción, teniendo un gobierno que estaba presionando Por supuesto que la tenía. Por supuesto que la tiene. Yo No lo estoy tan creo seguro. sinceramente. Creo sinceramente que sí la tiene. Porque además ya se ha normalizado esta situación. O sea, el rey Juan Carlos cada vez viene más veces aquí. Al principio, pues la primera vez que vino, obviamente, pues generó cierto revuelo, como no puede ser de otra forma, teniendo un rey en el exilio de verdad, no como Puigdemont, que es un delincuente. En el exilio de verdad. Y efectivamente, y además no es rey. Pero, claro, la primera vez pues se montó un poco de revuelo, pero ya no ocurre. Entonces, que el rey Juan Carlos, que ha sido uno de los grandes artífices de la prosperidad en la que se encuentra ahora España y del respeto que se le tiene en el mundo, tenga que estar fuera y que cada vez que venga, poco más o menos, que tenga que salir corriendo, no vaya a ser que moleste a alguien. O sea, que en el 18 cumpleaños de su nieta no pueda estar su nieta, que va a ser reina gracias a que él mantuvo la institución en el sitio en el que la mantuvo durante tantos años, tenga que tener un rol completamente terciario, no vaya a ser que la reina Leticia se enfade, pues es una cosa completamente no solo bochornosa para la monarquía, sino bochornosa para todos los españoles, que tendríamos que reivindicar el legado de una persona que ha sido absolutamente esencial para nosotros. La muestra de que no tiene ni pies ni cabeza que el rey Juan Carlos viva fuera de España es que viene cada vez que quiere. O cada Exacto. Vez que o sea, si estuviese exiliado no podría venir. No podría entrar a España cada 2x3 a regatas o a alguna fiesta o a lo que toque. Si no ha cometido ningún delito, si no hay nada... Si no está condenado por nada el rey Juan Carlos o juzgado, o no hay de verdad una muestra flagrante que pueda tomar el Poder Judicial, con todas las dificultades que tenga por ser rey, obviamente, si no la hay, pues yo no entiendo por qué un rey de España lo haya hecho mejor, lo haya hecho peor, pero al final es la dignidad de mi nación y ha sido el jefe de Estado, es el jefe de Estado de mérito de mi país. Yo no quiero que viva escondido fuera de las fronteras de España. Creo que incluso aunque hubiese cometido el peor de los delitos, quiero que esté en mi país. Esto de que haya exiliados a medias, exiliados mediáticos básicamente, pero Juan Carlos está más que exiliado, escondido. En estas alturas, cuando tenemos la casta política que tenemos, pues me parece la verdad
una broma de mal gusto. No sé si podría decirse que es Juan Carlos I el difamado, don Luis. Yo creo que sí, es decir, yo creo que al rey Juan Carlos I se le pueden hacer muchas críticas, posiblemente pues no estuvo muy fino en su apuesta por compadrear con la izquierda socialista, posiblemente, pues hombre, algunas de sus actividades económicas quizá no hayan sido todo lo santas que hubieran debido, pero aún así ha hecho muchas cosas buenas por este país, y sobre todo yo creo que en la fase final de su reinado hizo algo importante, que era precisamente darse cuenta de que había metido la pata con el compadreo con los nacionalistas y con el Partido Socialista, y es en esa etapa final cuando él decide distanciarse un poquito de todo ese mundo y empezar a decir que nos estamos pasando, cuando en ese momento ya deciden ir a por él. Hay una cosa que hizo el rey Juan Carlos I que yo creo que es enormemente importante y significativa, y es esa reunión que tuvo con las víctimas del 11M, con 3 asociaciones, y en esa reunión le dicen el representante de una de las asociaciones: bueno, es que nosotros lo que queremos es saber la verdad del 11M. Y entonces el rey Juan Carlos le dice: pues lo lleváis crudo, dice, porque todavía a mí me ocultan lo que pasó el 23F. Yo creo que en ese momento fue cuando se decidió que querían quitar de en medio a Juan Carlos I. Dicen: uy, madre mía, que este se nos escapa, ¿no? Bueno, la verdad es que no conocía esa frase, pero tiene narices reales, la verdad, la frase, que no supiera. Lo que dice Antonio es que yo creo que tiene mucha razón. Es un ostracismo, es un semi-exilio, y es a lo que es el rey de la primera transición, pero no de la segunda. Y entonces lo largan con la capacidad que tienen extraoficial de mandar al ostracismo a la gente, o a ideas o partidos. Bueno, ya tenemos con nosotros a doña Carmen Carbonell para que nos traiga la opinión de los oyentes. Doña Carmen, hoy preguntábamos algo que parece que no tiene que ver con la política, pero en serio que tiene mucho que ver con la política. Pues sí, don Luis, además de hecho preguntábamos sobre esa final de la Champions. Hay muchas personas que lo vieron en directo, otros por la radio. Bueno, concretamente les preguntábamos si vieron ese partido, el de la final de la Champions, qué estaban haciendo ese sábado por la tarde. Las opciones eran: lo vi en directo, la segunda lo vi en diferido y la tercera no lo he visto. De momento va ganando con el 56% de los votos la opción de lo vi en directo, porque ya que es un encuentro en abierto en televisión española, con la de pocas cosas que hay gratis. Una de cada 2 personas que nos siguen vieron el partido en directo. Eso es, lo vieron en directo. Hay un 43% que no lo ha visto. A mí eso me ha sorprendido mucho. Bueno, ahí estoy yo, no vi nada. Que, pues mire, uno de los que ha votado en esa tuit encuesta. Y hay un 1% que lo vio en diferido. Eso sí que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque ya sabes el resultado. O bueno, en principio así sufres menos. Bueno, vas sobre seguro, ¿no? Hay gente que avisa a sus amigos y a su familia: no quiero saber qué ha pasado en el partido, y luego se lo ve en diferido, pero como si lo estuviera viendo en directo, pero para sufrirlo igual. A poco que tenga un vecino madridista, que esto yo lo he vivido en esa organización, es que te enteras de en qué momento ha sido el gol, quién lo ha marcado, el típico... Lo peor es cuando está en diferido y entonces lo ves con 30 segundos de retraso, que es lo que me pasó a mí. Y entonces te hacen spoiler, ¿no? Claro, y entonces 30 segundos antes tienes spoiler y ya el partido deja de tener interés ninguno, porque eso es lo peor, eso es fatal. Bueno, pues que sepa que hay un 1% de los encuestados que hace esa modalidad, ¿no? La de verla en diferido. Y hay comentarios, don Luis, como por ejemplo este del chat del Toro Televisión en YouTube. Eva dice que tuvo que sintonizar la 1 porque no la ve habitualmente. Este es un partido que era en abierto en televisión española, pues tuvo que hacer ese esfuerzo para sintonizar la televisión pública, que se supone que es la de todos, pues para ver este partido. El sábado era un día histórico, dice, por supuesto que lo vio en casa rodeada de toda su familia. María Dolores González dice que lo escuchó mitad por la radio y también lo vio mitad por la televisión, y da la enhorabuena a los madridistas, madrileños y a los españoles, porque el Real Madrid es marca España y no defrauda. Don Luis, piénsese... Eso es verdad, es decir, el otro día hablaba con un amigo y discutía sobre el tema de, por ejemplo, ¿por qué narices tenemos todos los españoles que pagar el impresionante dispositivo de seguridad que hay en cada partido, etcétera, etcétera? Pero por otro lado dices, caramba, es que el hecho de que el Madrid gane la Champions número 15, la 15ª Champions,
no es marca España, no es un anuncio de España en luces de neón en la cabeza de todo el mundo. O sea, ¿cuánto dinero representa para el conjunto de España esa inversión publicitaria que es que el Madrid gane la 15ª Champions? Yo creo que es una barbaridad, ¿no? Sí, no solo dinero, o sea, también... Es un escaparate, ¿no? Realmente. Poder blando. Ganar algo, por fin, ¿no? Totalmente. Que España gane algo. De hecho, no sé si os ha pasado viajar a algún país extranjero, incluso en el punto más remoto, no sé, de África. De repente te encuentras a alguien con una camiseta del Barça, del Madrid, ¿no? Sí, es fíjate, bastante habitual. Yo vivía en Washington hasta hace no mucho, y el día de la semifinal contra el Manchester City, la de los goles de Rodrigo, el gol de Rodrigo, de la que estaba perdida y el Madrid ganó en el último segundo, yo estaba viéndola, era mediodía allí, estaba hablando con un amigo por teléfono y le dije, voy a bajar de casa y seguro que veo una camiseta del Madrid. Bajé de casa en Washington y literalmente en la puerta había un señor con una camiseta de Modric. Literalmente en la puerta, nada más bajar. O sea, lo del Madrid, o gana la Copa de Europa y se escuchan pitidos por la calle en Washington cuando Madrid gana la Champions. De hecho, hay muchos, don Luis, que dicen que se piense... Pitidos de celebración. Sí, como aquí. Que se piense mucho lo de hacerse del Atleti. Hay otros que dicen que quizás debería hacerse del Betis, del Valencia. También hay algún seguidor que ¿Con dice, cuál bueno, se sufre más? ¿Con cuál se sufre más? Yo quiero ser del que más se sufre. Es una cuestión de hombre. expectativas, así que supongo que con el Atlético de Madrid. O el Celta. No. También me sugiere alguno. Pero hay que ver lo que sufre usted y lo que sufren los demás. Yo no sé si lo del Atleti es una... Me perdonen mis... No, yo le entiendo perfectamente, porque nosotros sufrimos a un técnico de sonido que es don Julio López Peña, que es pues un atlético, así como Andrés de Francia, que también es un buen atlético. En fin, de todo tiene que haber en la viña del señor, que se suele decir. Bueno, más comentarios. Que don Andrés de Francia también es del Atleti. No me lo puedo creer. Pero pese a eso... Pero pese a eso está aquí en Fíjese este si será equipo. bueno que esto lo hemos dejado en un segundo plano para que se incorpore a nuestro equipo. En fin, más comentarios. Estos son del chat de Radio Libertad en YouTube. Juanito dice que no entiende por qué hay tantas ganas de fútbol y tan pocas de defender a España. Bueno, alguna hay, ¿no? También, no sé. Es que esto tiene una segunda lectura. Por ejemplo, Gloria Pérez también va en esa misma línea. Añade que se sintió una rabia inmensa viendo a esa gente concentrada por causa equivocada en momentos en los que se debería pedir la cabeza del gobierno. Puede que haya gente que también era madridista y que en otras muchas ocasiones ha estado en manifestaciones, ¿no? O sea, Sí. una cosa no quita la otra. Alrededor de esta mesa, pues somos varios los que podríamos estar en una manifestación celebrando la victoria del Madrid. En mi caso, si me gustara el fútbol, y eso no nos impediría ir a la puerta de la calle Ferraz, por ejemplo. Sí, pero Feijóo a Ferraz no va. Feijóo va al Bernabéu como der Leyen. A Ferraz no. Feijóo, yo creo que esto del fútbol le debe parecer una cosa así como marciana y cutre, de gente así como bárbara y tal, ¿no? De Porque gente española, ¿no? de gente española, exactamente, no de gallegos y tal. Teresa S. Lázaro en Twitter dice que ver el partido es un entrenamiento emocional que refuerza el corazón y que casi es cardiosaludable, por aquello de la emoción que decíamos antes. Esto no, por la gente que lo ve con spoiler, con esos 3 segundos de retraso, pues no lo puede vivir. Carmen Costa dice que sufrió la primera parte, disfrutó la segunda y celebró la victoria. Y Lilibit dice una cosa muy bonita, dice que lo vio pese a que ella no le gusta el fútbol, a su marido tampoco, pero es una buena excusa para juntarnos en familia y con amigos. Pues sí, porque es de esas cosas que, oiga, el fútbol siempre te permite tener conversación con la gente. El otro día que tuve que coger un taxi, pues a mí que no me gusta el fútbol nada, pues ahí le estuve comentando la primera Copa de Bellingham, ¿verdad? Tal, y era un taxista muy del Real Madrid y estaba entusiasmado y pues 20 minutos de trayecto hablando del Real Madrid. Le veo a usted muy informado, don Luis. La verdad es que don Guillermo Díaz está haciendo una labor encomiable con su afición. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y muchísimas gracias a todos los amigos que han comentado a través de Twitter, a través del chat del canal del programa en Radio Libertad o del Toro TV en YouTube. Y muchísimas gracias a nuestros queridos contertulios. Me alegra ver que son todos del Madrid, así tendré con quién enfrentarme cuando termine de formalizar mi adscripción al Atleti. Muchísimas gracias, Hughes. Muchas gracias, Luis. Le seguimos en sus artículos en La Gaceta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio Muchas Muloni, excelentísimo director, del que depende de que este señor siga publicando artículos en La Gaceta. Y muchísimas gracias, doña Pilar Rodríguez Los Santos. Le seguimos en OK Diario. Que, por cierto, qué buena la noticia del otro día que traían ustedes, ayer o antes de ayer,
de que los diplomáticos, de que no se va a abrir embajada en Palestina porque los diplomáticos se niegan a ir a vivir a otro sitio que no sea Israel. Mira, el otro día vi en Twitter, que seguro que nuestros oyentes lo han visto todos, se hizo muy viral una camiseta de un estadounidense que, traduzco al español, decía defiende el país en el que vives o vive en el país que defiendes. Me pareció maravillosa la construcción. Y esto es un poco lo de Palestina, ¿no? O sea, todos somos muy amiguitos de Palestina, pero luego a la hora de la verdad, esto de Ramallah suena un poquito peor que Tel Aviv. Yo enviaría a Yolanda Díaz o a Irene Montero o a Sira Rego de embajadores allí a Palestina. Pues sí. Para que... ¿Sabes lo peor de todo? Que es que si fueran allí les tratarían a cuerpo de Sinwar, de todos los sinvergüenzas que son los líderes de Hamas, que viven ahora todos ellos, por supuesto, en hoteles 5 estrellas de Doha, etcétera. Entonces, claro, como su visión cada vez que van allí es de vivir como el marajá, mientras todos los pobrecitos de abajo están sumamente martirizados, su visión está un poquito distorsionada. O sea que quizás mejor no, porque todavía incluso mejoran su nivel de vida. Pero ya verá usted cómo no se van ninguno de ellos para allá. Eso desde luego. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña. El Toro TV también es Radio Libertad.